Easy, MG, BTR y Líder presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones en CNN Chile y Chilevisión Noticias. Atención, porque este jueves a las 5 de la mañana, Colina y Huechuraba van a avanzar a la etapa de transición. Aunque algunas comunas siguen con cifras positivas, hay otras donde la cuarentena extendida no ha tenido los resultados esperados. En la última semana, 14 comunas de la región metropolitana registraron un alza en los casos activos. Apegadito al plomo. Estaciona autos, carga mercadería y arrienda carros y yeguas a los clientes del Ovalle Dor. Ítalo Bravo es uno de los tantos trabajadores informales que dependen del día a día en Pedro Aguirre Cerda. Dice que no ha recibido ayuda económica estatal, tampoco tiene fondos en las AFP y se ve obligado a salir en cuarentena. Al menos yo tengo que trabajar, la gente tiene que trabajar, entonces ya no sé qué más se puede hacer porque si no trabajamos no... Hay que salir igual. No hay dinero. Tampoco tengo contrato y por los permisos que piden en la calle, los carabineros y todo. ¿Cómo puede? Ítalo se las ha arreglado para trabajar en cuarentena, una que en Pedro Aguirre Cerda va a cumplir 6 semanas con resultados desalentadores. La comuna es una de las 14 que la última semana siguió subiendo sus casos activos y está dentro de las 10 con mayor tasa junto a Réncalo, Prado, Cerro Navia y La Pintana, entre otras. Que la gente no mira esto. Yo, por ejemplo, me pongo mi mascarilla, salgo mi mascarilla de la casa, me voy con mi mascarilla para la casa y no me la saco. Entonces lo que pasa es que la gente tiene la culpa. Que tiene sueldo del Estado puede estar tranquilo, pero los que somos independientes hay que salir a trabajar. Es mucho riesgo. Se combinan los dos factores, una alta circulación viral, poca disminución de la movilidad y que el equipo de salud ha decidido salir a buscar los casos asintomáticos. Claro que la situación es muy distinta en comunas como Huechuraba o Colina, que este jueves a las 5 de la mañana avanzarán a la etapa de transición. Pero ¿por qué tanta diferencia dentro de la región metropolitana? Cuando uno decreta una cuarentena, y por eso desde un comienzo yo me opuse a las cuarentenas totales sin una previa preparación de la parte social, creo que sí es importante el apoyo socioeconómico y el gobierno ha hecho grandes esfuerzos. La mayoría de estas comunas no tienen condiciones de vivienda o condiciones sociales suficientemente cómodas como para vivir una cuarentena prolongada. Lo que se necesita ahora es un replanteamiento del plan paso a paso, generar algunas alternativas de esparcimiento, sobre todo para los niños. Esta jornada se reportaron 4.874 nuevos casos, casi 9% menos que hace 7 días, una positividad del 7,6% y 98 fallecidos. El Ministerio de Salud cree que para el fin de semana de las elecciones el número varía entre los 3.500 a 4.500 contagios. Y esto es muy importante, buenas noticias trajo este lunes para la economía chilena. El IMASEC de marzo creció 6,4% respecto a un año atrás cuando partió la pandemia. Aunque se destacó la cifra, en Hacienda se mantienen cautos y ponen especial foco todos los sectores en los empleos. Cautela ante todo. Ese fue el mensaje en Hacienda tras conocer el IMASEC de marzo que creció 6,4% respecto al mismo mes del año pasado. Esto porque si bien todos los componentes del indicador crecieron anualmente, la cifra muestra solo el comienzo de la recuperación económica y podría volver a caer en abril. En paralelo hay que considerar que todavía hay 941.000 personas sin empleo. Empezamos a ver bastante más dinamismo y esto sí, desde ese punto de vista, es una luz de esperanza porque hace bastantes meses que no veíamos de alguna forma mayor actividad económica como lo estamos viendo ahora. Si bien los números muestran un alza muy fuerte respecto a 12 meses atrás, la serie desestacionalizada, es decir, la comparada con febrero, tuvo una caída de 1,6%. El Banco Central lo atribuye al desempeño del sector servicios, algo llamativo dado que la cuarentena total en la región metropolitana comenzó a regir el 27 de marzo a fines de ese mes. Ya hacia mediados veíamos algún efecto relevante, digamos, en materia de limitaciones de movilidad. Eso, por tanto, afecta especialmente a aquellos sectores que se ven más golpeados por estas limitaciones. Esto que parece
contraintuitivo, no lo es. Recordemos el alza y el empuje que presentaron en el consumo, especialmente los meses de enero y febrero. El impacto del confinamiento, sin embargo, se podría ver con más fuerza en el IMASEC de abril. La región metropolitana estuvo 28 de los 30 días del mes con restricciones de movilidad. Porque este es el mes de marzo, cuando tuvimos, ¿no es cierto?, una parte importante de nuestra población en cuarentena, pero efectivamente el mes de abril tuvimos más población todavía y eso podría resentir en algo el crecimiento de abril. En este IMASEC el crecimiento anual fue el doble de lo esperado por el mercado. Buena cifra para comenzar una semana cargada de decisiones económicas. Fíjense que el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, resolvió destituir al persecutor Patricio Rosas y al asesor del Ministerio Público, Roberto Contreras, quienes, como ustedes ven en las imágenes, participaron en ese bullado almuerzo, polémico almuerzo en un restaurante de mariscos. ¿Con quién? Con el secretario del Senado, Raúl Guzmán. La medida confirmó lo resuelto por el fiscal administrativo, que llevó adelante una investigación interna sobre la participación de los funcionarios del Ministerio Público en este hecho ocurrido en julio del año pasado, cuando prácticamente toda la capital y muchas partes del país además estaban en cuarentena. Además, luego del almuerzo, ambos participantes removidos no cumplieron con los protocolos de higiene y seguridad establecidos además por la Fiscalía. Igualdad ante la ley y ante las normas se llama eso, ¿no? Bueno, fíjense que se bajaron de un auto, intimidaron a su víctima e intentaron arrebatarle el vehículo. Lo que no esperaban es que quienes trataron de asaltar fuera un funcionario de la PDI que repelió el atraco a disparos. Pese al actuar del detective, otros dos asaltantes se fugaron. Decididos, llegaron a intimidar a una pareja en menos de un segundo, ya escapaban aterrados. Jamás imaginaron que a quien intentaron arrebatarle el auto en Maipú fuera un funcionario de la PDI que de inmediato abrió fuego para evitar el asalto. Pero esto no terminó con la huida de los asaltantes. El detective los siguió y disparó con su arma, hiriendo a dos de ellos, uno en el abdomen y a otro en la cabeza. Este último era quien conducía el vehículo de los delincuentes. Por el impacto de bala perdió el control del auto. Esto ocurrió después. Yo sentí el ruido, un impacto fuerte, muy fuerte, porque era un auto más o menos de 2005, un Chevrolet, y chocó contra el poste y el poste lo botó. Las imágenes de las cámaras de seguridad grafican los momentos previos al intento de asalto. En ellas se ve cuando el detective llega a su destino acompañado de una mujer y comienzan a bajar bolsas desde el auto. También se logra apreciar el primer paso de los asaltantes. Ese sería el momento en que decidieron asaltarlo. Segundos después vino la intimidación. Y deja con lesiones por proyectil balístico a 2 sujetos de 5 que integraban esta banda. Y un tercer sujeto fue detenido, ¿cierto?, en las inmediaciones de aquí del lugar. En cuanto a los detenidos, se trata de Juan Carlos López, de 22 años, Patricio Natalie Díaz, de 26 y herido en el abdomen, y José Lara Burgos, de 25 años y quien recibió un disparo en la cabeza, manteniéndose hasta ahora en estado de suma gravedad. Este último tenía antecedentes por robo y receptación. Es importante destacar la determinación con la cual actuó el funcionario de la PDI en el caso del portonazo, el cual él mismo fue víctima en Maipú, pero también destacar otros funcionarios y efectivos policiales que han sido víctimas también de encerrona o portonazo y siempre han actuado en el marco de los protocolos para estos casos. Y ejemplos en el último tiempo hay varios. El último de ellos, la escolta de la subsecretaria Catherine Martorell, quien al ser víctima de un asalto decidió repelerlo a disparos, hiriendo a uno de los asaltantes y logrando que el resto de la banda huyera del lugar. Y el caso quizás más emblemático de un carabinero que también repelió un intento de portonazo a disparos. Ahí dio muerte a uno de los asaltantes, un menor de edad, que era investigado por el homicidio de Tamara, niña que fue asesinada en medio de una encerrona. El asaltante abatido habría sido quien percutó los disparos contra la niña. Uno de los sujetos de interés de investigación que nosotros teníamos, la participación que le quepa a él, directa, indirecta, eso será resorte después de la Fiscalía cuando tenga que formalizar. En el caso de Maipú, pese a que se mantiene una investigación, hasta ahora el detective habría actuado bajo legítima defensa.
determinación policial al momento de repeler asaltos, delincuentes que jamás esperaron que sus víctimas respondieran a disparos. Conoce el especial Calefacción de Easy. Está presentando Chilevisión Noticias. Inscríbete o actualiza tus datos en Mi Club Líder. Está presentando Chilevisión Noticias. Vamos con la información de último minuto porque hace solo instantes se produjo un trágico accidente en Providencia. Patricio Angulo nos cuenta más antecedentes. Patricio, no puedo decirte buenas noches porque la noticia es triste. Hay que pensar que a lo mejor se quería suicidar. Así es, Mónica. Buenas noches. Un fatal accidente de tránsito ocurrido en Avenida Andrés Bello, bien digo, ocurrido durante el transcurso de esta tarde. Ha llegado hace pocos momentos la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros para investigar las circunstancias en las que ocurre este accidente, una colisión frontal entre un vehículo particular y un ciclista. Esto ocurre entonces en la Avenida Andrés Bello. De acuerdo a lo que se ha señalado de manera preliminar, este conductor del vehículo venía desplazándose en dirección al oriente, que ese es el sentido además que rige desde las 5 hasta las 9 de la noche, y el ciclista habría venido entonces en el sentido contrario. Se habría producido esta colisión en donde el ciclista lamentablemente sale proyectado a un árbol que está a un costado, además de la ribera también del río Mapocho. Debió concurrir personal de bomberos a este lugar para poder extraer el cuerpo de ese lugar, que lamentablemente este ciclista ya se encontraba sin vida. Es por eso que el cuerpo permanece aún en este lugar y ha llegado la CIA de Carabineros para poder dar cuenta de las circunstancias en las que ocurre este accidente. ¿Qué es lo que ocurre además con el conductor de este vehículo? Se ha detenido algunos metros más adelante, se encuentra en este lugar también para ser ya entrevistado por parte de personal de Carabineros, también para ver cuál es la declaración que él entrega. Se debe también realizar el examen correspondiente para determinar, por ejemplo, la alcoholemia de rigor. Vamos a escuchar que lo que ha señalado uno de los testigos, quien presenció cómo habría ocurrido este accidente. Y siento el pencazo que el hombre venía de allá en bicicleta en contra del tránsito y justo venía la manada de autos de acá y el hombre saltó varios metros y cayó entre medio del árbol, todo quebrado. El hombre estaba vivo y como a los 10 minutos fallece. ¿El conductor se detuvo, prestó ayuda? No, nada. Unos ciclistas lo pararon ahí porque quería arrancar, yo creo. Era un viejito de edad como de 80 años. Bueno, aparentemente entonces, Mónica, este ciclista habría venido en sentido contrario cuando entonces se produce esta colisión con este vehículo que se está desplazando por Andrés Bello en dirección al oriente. Esto muy cercano a la Plaza Baquedano y también el Puente de los Candados. Esto está en desarrollo, está la sección de investigación de accidentes de tránsito ya en este lugar para dar cuenta e investigar de qué manera habría ocurrido entonces este lamentable accidente en donde hay un ciclista fallecido. Gracias por la información, Patricio. Seguimos al tanto. Recién empieza esa investigación, una trágica noticia. Buenas noches. Y de una triste noticia a una positiva, tienen entre 44 y 40 años y esta semana es su turno de vacunarse. Hombres y mujeres jóvenes y sanos que podrán ser inoculados con su primera dosis. Los siguientes en el calendario de la próxima semana son los menores de 40. 44 años, totalmente sano, así que cumpliendo ahí como corresponde, apoyando todo el tema de vacunación, que es lo que tenemos que hacer para que finalmente podamos salir adelante todos juntos. Al igual que Alex, la mayoría de los que hoy lunes asistieron a vacunarse cumplieron este perfil. Mujeres y hombres de 44 años que se inocularon con su primera dosis. Hay mucha gente como de mi edad que está esperando desde febrero esta oportunidad, porque igual cada día que pasa tú te das cuenta que hay 6.000, 7.000 personas enfermas, entonces nada te puede decir que tú puedas ser uno de esos enfermos graves ocupando cama. Tengo 44 años, justo para cumplir 45. La semana pasada vine porque supuestamente me dijeron que por los días podía vacunarme, pero me mandaron para esta semana.
Les corresponde por calendario y aquí están. Son personas sanas y jóvenes, no están catalogadas dentro de los grupos de riesgo, pero igualmente les surgía vacunarse. Lo he estado esperando hace mucho rato porque yo trabajo con público, tengo peluquería y también tengo una sala de pole dance que, como ven, no hemos podido trabajar, pero sí trabajo con público y lo único que he esperado para poder atender, que vaya mi gente. Esta semana se inoculará con las primeras dosis a aquellos que van de los 44 a los 40 años, proceso de vacunación que en algunas comunas denuncian se ha visto interrumpido, esto debido a la falta de stock de vacunas. El día de hoy, y por tercera ocasión de manera consecutiva, hemos tenido que paralizar el proceso de vacunación debido a los problemas operativos por parte del Ministerio y también al adecuado suministro de las vacunas a nuestra comuna. Hemos tenido algunos quiebres de stock que han sido momentáneos, en el sentido de que se nos está entregando las vacunas prácticamente diariamente y por lo tanto en el solo hecho de ir a buscarlas, a traerlas, distribuirlas, han habido quiebres de todo el stock. Situación similar ocurrió las últimas semanas también en San Miguel, donde sufrieron diferentes inconvenientes relacionados con la reposición de dosis, un problema que podría afectar al proceso de inmunización. Desde el Ministerio de Salud reconocieron que hay municipios que han sufrido un quiebre de stock momentáneo. Podría resultar en un problema de una inmunización ineficaz, que no alcancemos los niveles en sangre de anticuerpos necesarios para tener una mejor protección frente a la infección por coronavirus. Si se ha producido ocasionalmente alguna demora en la entrega de vacunas, eso se ha solucionado de inmediato. Personalmente yo contesto el teléfono o el WhatsApp a los alcaldes que tienen problemas y buscamos la solución de inmediato. Se espera que para el fin de semana de las elecciones, el 15 y el 16 de mayo, más de 7 millones de personas estén vacunadas con sus 2 dosis. Y como esta es una crisis sanitaria, pero también social, el debate político y económico está centrado en la renta básica universal. Mientras la oposición tiene su propuesta, en el gobierno aún trabajan en definir la suya. Lo que sí está en la mesa es el bono de 200.000 pesos para quienes se quedaron sin fondos de AFP, iniciativa que comenzará su tramitación no sin polémica en el Congreso. Mínimos comunes, el término del cual toda la política habla por estos días. Concepto amplio con el que se busca generar acuerdos para enfrentar la crisis. El Ejecutivo presentó su primera propuesta, que no convenció del todo. Hay un punto que en la oposición no transan y es establecer una renta básica universal, algo que no viene incluido en la minuta repartida por el gobierno, que ofrece aumentar la cobertura del IFE y la extensión del postnatal durante el estado de catástrofe. Todo lo que sean propuestas que lleguen, nosotros lo tomamos efectivamente como propuestas que están sobre la mesa y que tenemos que analizar. No vemos nada malo en eso, pero nosotros sí creemos que este es el momento de conversar, de ponernos de acuerdo y darle tranquilidad al país. No queremos un cuarto retiro, ni un quinto, ni un sexto. Lo que queremos es que sea el Estado el que, a través de una renta universal de emergencia, pueda proteger a las familias. Propuesta del Ejecutivo catalogada como insuficiente por varios miembros opositores y que incluye ayudas sociales, medidas para pymes, medidas tributarias, reforzamiento de recursos para el apoyo sanitario y subsidio al empleo y el reintegro de los fondos previsionales, entre otras. Para eso hay que sentarse y construir un camino común, no un camino de algunos, no un camino de algunos que quieren finalmente hacer un esfuerzo solo. Esto nos necesita a todos y eso es lo que pedimos. Construyamos ese camino de forma común. Nadie cierra la puerta al diálogo a priori en el Congreso, pero advierten que el gobierno debe mejorar su oferta. Mientras, y en paralelo con firmas de parlamentarios desde la DC hasta el Partido Comunista, anunciaron un proyecto propio de renta básica universal, reforma constitucional que viene a enredar los planes del Ejecutivo. Nosotros lo que hicimos fue proponer un ingreso universal de emergencia que esté por sobre la línea de la pobreza para cada familia, que esté inscrita en el registro social de hogares sin ningún tipo de requisito. El gobierno ha tratado de ir regateando los beneficios, de regatear también los permisos y empezar a acelerar lo antes posible para activar la economía, y eso ha salido mucho más caro tanto en términos sanitarios, en términos de vidas, como también en términos económicos. Creo que ese no es el camino tiene que ser con quienes hoy día administran las arcas fiscales, que es el presidente de la República y el gobierno de turno.
Y mientras la discusión por ayudas permanentes se toma la agenda legislativa, por otro lado y pensando en las más de 3 millones de personas que se quedaron con saldo cero en sus cuentas de AFP, el gobierno presentó el prometido bono de 200.000 pesos y la idea de reintegrar los fondos retirados. Teníamos dos posibilidades, o simplemente nos quedamos mirando y esas personas no podían hacer retiro, o lo que dijimos es adicionalmente, mira, ¿por qué no a esas personas que lamentablemente ya no les quedan saldo, bueno, pongámosle en sus cuentas 200.000 pesos? Reintegro que a juicio de parlamentarios de oposición debería estar dentro de la reforma de pensiones que se discute en el Congreso y que acusan el gobierno estaría incluyendo en forma de contrabando. Y vamos a un caso que le duele a todo el país. Impactada y frustrada está una familia al saber que uno de los sujetos detenidos por el crimen del niño en Longaví es el mismo que mató a su padre el año 2009. Exigen que ahora sí se haga justicia. Mañana será la formalización de los dos detenidos y también el funeral del niño. Este joven mató a mi padre el 10 de noviembre del 2009 con un balazo en la espalda. Sabía del caso, pero nunca pensé que iba a ser el mismo tipo. Sorprendidos por un lado, pero sobre todo llenos de rabia, sintieron que casi retrocedieron 11 años al saber la información. Uno de los detenidos por el crimen del niño de Longaví es el mismo sujeto que asesinó a su padre, Pedro Teiza, en 2009. Él era el hijastro de mi papá. Supuestamente mi papá le hizo tirar un celular a él. Y él dijo que la escopeta había caído en la mesa y se había disparado solo. Lo primero que te viene a la cabeza es frustración porque tú ves, ya el sistema, todos saben que el sistema judicial acá es pésimo y bueno, si tiene regalías, si se porta bien, en 2 años él salió en 2 años, entonces ahora saber que además mató a un menor de edad y en esas condiciones genera mucha frustración. Más indignación. No puedo creer que haya hecho ahora lo mismo, 11 años después. En ese tiempo, el ahora detenido como sospechoso por el crimen del niño en Longaví era menor de edad, recibiendo una pena remitida de 3 años. Por eso sienten que este nuevo caso se pudo haber evitado. Se le da muchos beneficios a gente que no debería tener esos beneficios. Que no hubo justicia cuando pasó lo de mi papá y ahora que pase esto, yo creo que debería ahora hacerse justicia. Largo camino para encontrar justicia que comenzará mañana con la audiencia de formalización de cargos contra los 2 detenidos. Este lunes la Fiscalía se reunió con la familia de la víctima y sus abogados. La Fiscalía dio cuenta del avance de la investigación a la familia y a los abogados que hemos asumido la representación de este triste hecho y suceso. A la espera de algunos informes que deben estar disponibles y que están disponibles durante el día de hoy y de trabajar justamente en una formalización que sea lo más robusta con todos los antecedentes disponibles. Lucha por la búsqueda de justicia a la que se suman nuevos intervinientes. Como Defensoría de la Niñez hemos deducido la querella criminal para poder participar del proceso, buscando que quienes han sido o sean sindicados como los autores de este brutal crimen reciban las sanciones más altas que contempla nuestra legislación. Jornada de martes que además estará marcada por el funeral de este niño, donde se espera una gran multitud para darle el último adiós. Entre ellos estarán sus vecinos que participaron en la búsqueda que dio con el cuerpo a poco más de 1 kilómetro de donde vivía. Lo mejor que no llovía, porque hubiese llovido a lo mejor sube el río y no todavía hubiésemos estado buscando. Es que nosotros los que andábamos buscando, no quedamos todos. Yo la primera noche no pude dormir, me llamaban mis amigos cómo estaba, porque ellos tampoco podían dormir. Por eso esperan que la justicia ayude a sanar heridas a una comunidad y sobre todo a una familia devastada por este crimen. Eso esperamos todos, justicia. Y más de 3 millones de personas ya solicitaron su retiro del 10% en las AFP o en las aseguradoras, donde tienen su renta vitalicia, muestra de la necesidad que muchos tenían de contar con recursos. Pese a que el trámite se puede hacer por internet, no pocos fueron a las sucursales. Como un déjà vu, las personas volvieron a detenerse en las veredas en fila afuera de cada AFP del país, tal como en julio de 2020, para el primer retiro de 10% o como para el segundo, el de diciembre del año pasado. Ahora los motivos son básicamente los mismos. ¿Va a retirar su tercer? Sí, todo.
Él y más de 3.200.000 personas hicieron el mismo trámite este lunes, solicitar el retiro del 10% desde las AFP y por primera vez también desde las rentas vitalicias, pese al llamado a hacer el trámite de manera virtual sin exponerse a aglomeraciones. Una parte de los solicitantes, como se ve, se acercó a las sucursales una vez más. La semana pasada quería actualizar mi clave, me mandaban un link, me metía al link, no funcionaba, me mandaba otro link, ese mismo link y no entraba, tuve que venir para acá. Sí, lo he hecho pero se ha caído. Y en eso, durante el día, surgieron problemas que para muchos fueron inesperados. No dejan entrar porque hay que tener permiso y nos cruzamos, los carabineros a las 9 empiezan a entregarlo. ¿Y no sabe cómo sacar el permiso por internet? No, que no tenemos eso. Apenas tenemos un teléfono en la casa, no me hay nada más. Pero Avelino esta vez sí tuvo suerte, ya que junto a su esposa pudieron acceder a solicitar su 10% en la compañía de seguros que administra sus fondos. Dificultades que se sabía podían ocurrir con las rentas vitalicias, cuyos pensionados por primera vez enfrentan este proceso de retiro. ¿Y por qué deciden venir a hacer este retiro? Porque no tenemos plata, casi nos dan la plata. Muchos, mientras hacían las filas, analizaban qué hacer con el dinero. Me voy a comprarme un bus. Voy a hacer una casa rodante porque yo con la jubilación que tengo no tengo para nada más, yo no tengo casa propia. En el fondo, el bus va a ser su casa. Va a ser mi casa, eso es lo que nos queda a los jubilados. Voy a hacer un curso de instalación de paneles fotovoltaicos. Guillermo dice tener todo cotizado para su proyecto, el que financiará en parte con su 10%, a pesar que nuevamente se aglomeraron personas en las sucursales. Fue en mucho menor número que en los anteriores retiros. Esto debido a que ya son casi 3 millones de personas las que no poseen fondos que retirar, pero también porque la mayoría lo hizo por internet. Lo hice a la 1:15. ¿Ya? ¿Por internet? Internet, la página estaba disponible. Y bueno, esperar los 4 días que me den la respuesta. Tras la solicitud, efectivamente las AFP y las compañías de seguros tienen hasta 4 días hábiles para responder si se aprueba el retiro o no, y desde que se pide el dinero son hasta 15 días corridos para obtener los fondos en el caso de AFP. Hemos visto que hay filas en algunas sucursales y por eso les reiteramos que es importante seguir cuidándonos y para ello el trámite se ha diseñado para que se haga completamente por internet o a través de call center. Hay que recordar que para el segundo retiro, a igual fecha y hora, hubo 2,9 millones de solicitudes, es decir, 500.000 solicitudes más. Mientras que el plazo de pago para las rentas vitalicias es de 30 días corridos desde que se hace la solicitud, proceso que también se inició este lunes. Habíamos recibido más de 5.500 solicitudes. Lo que crece minuto a minuto. Lo mismo ocurre con las AFP. Más de 400.000 afiliados ya han ingresado exitosamente su solicitud. Llevamos alrededor de 190.000 solicitudes. Llevamos más de 800.000 solicitudes recibidas de manera exitosa. Ojo, porque se advirtió durante este lunes que quienes hayan quedado tras el primer o segundo retiro sin fondos en sus cuentas y ahora posean algún ahorro por sus nuevas cotizaciones, si retiran ese dinero no podrán acceder al bono de 200.000 pesos dispuesto por el gobierno, por lo que lo mejor es esperar que esa medida se convierta en ley para poder retirar más dinero del que hoy se tiene. Pongan muchísima atención a lo siguiente porque con el retiro del 10%, la entrega de bonos y el pago del ingreso familiar de emergencia no solo aumenta la circulación de dinero, también de delincuentes que buscan robar o estafar a los beneficiarios. ¿En qué hay que poner atención y cómo evitar ser víctima de estos delitos? Vean. Ando haciendo acá la solicitud del tercer retiro. Sí, ando buscando el tercer retiro del 10%. Y como ella, eran varios haciendo la fila para pedir el tercer retiro de los fondos de pensiones. Decidieron hacerlo de forma presencial porque la experiencia detrás de una pantalla para ellos no ha sido la mejor, tampoco por teléfono. Me llegó un llamado del Banco del Estado y me dijo que si yo me acordaba de la clave única, yo le dije que no, po. Y me dijo que por favor verificara, que llamara a un tal número y bueno, yo no llamé, la verdad. Y así evitó caer en una estafa. Episodios que se han incrementado en el último periodo debido a la entrega de bonos, del ingreso familiar de emergencia y del retiro del 10%. Lo que siempre
está pegando, por así decirlo, en el mundo de la ciberdelincuencia, el phishing, estos correos de suplantación, a lo mejor un mensaje de texto de suplantación, y a pesar de que uno diga, oye, ¿sabéis que es súper antiguo este método? Sigue vigente. De hecho, es algo que ocurre diariamente. ¿Han intentado estafar? Sí. Me llegó un mensaje incluso del Banco Santander cuando jamás mi vida estaba ahí. En ocasiones esos mensajes llegan utilizando una identidad falsa de, por ejemplo, alguna AFP. En ellos entregan información sobre el retiro de los fondos y sus plazos. También hay que ver qué tipo de información es la que viene el mensaje texto. A lo mejor si viene una URL ya quizá es sospechoso. Sospechoso debido a que esos enlaces en ocasiones lo pueden llevar directo a caer en la trampa. Un solo clic que podría hasta llegar a robar sus datos personales. Porque para estafa en este momento los delincuentes virtuales están al acecho. Andan pidiendo la clave única, haciéndose pasar por el Banco del Estado. Pero ni los bancos ni las AFP van a solicitar este tipo de antecedentes, mucho menos por teléfono o por internet. Jamás solicitan datos personales ni menos claves. Entonces ya cuando uno está en presencia de este tipo de correo o algún mensaje de texto o WhatsApp, ya es sospechoso. Lamentablemente, las estafas no son las únicas prácticas a las que acuden los delincuentes. También encontramos los delitos como las salidas de banco, delitos ocurridos en la vía pública. Se llevaron su pensión solidaria y el dinero del 10% de la AFP de uno de ellos. Ese es siempre su objetivo. Son bandas numerosas en las que cada integrante tiene un rol asignado. Sus víctimas suelen ser justamente las personas que retiran su dinero de forma presencial. Se recomienda que si usted va a hacer algún tipo de retiro, privilegie el vale vista u otro tipo de transferencias, no circule en la calle con dinero en efectivo. Manteniendo también otras precauciones, acudir a las sucursales acompañado y variar las rutas a seguir. La sugerencia siempre es la misma, preferir alternativas online para evitar robos y en el mundo digital, contactarse solo con los canales digitales oficiales y nunca entregar información privada ni caer en enlaces engañosos. Y hoy comenzó el pago del ingreso familiar de emergencia para quienes reciben su dinero de manera presencial, ya sea en las sucursales de Banco Estado o bien en la caja de compensación Los Héroes. Son más de 730.000 las personas que obtendrán su beneficio así, mientras que en los próximos días va a comenzar un nuevo proceso de postulación. Es la primera en la fila en este Banco Estado. Hace poco comenzó a trabajar realizando labores de limpieza porque las ventas en su kiosco familiar cada vez serán más bajas. El dinero de su ingreso familiar de emergencia lo utilizará en lo más urgente. Pagar la luz, el agua y los alimentos que hay que comprar, los alimentos para la casa también. Pues. Junto a su hermano priorizan el pago en efectivo. Dicen que prefieren disponer así de su dinero. Prefiero tener la plata en efectivo al tiro, sí, porque nos dan la plata cuando uno a esas casas no le dan toda la plata. Parte de las historias que encontramos en el primer día del pago del ingreso familiar de emergencia de manera presencial. En las filas hay quienes también esperan este dinero para poder realizar esos exámenes, esas consultas médicas que son urgentes. Me duele las caderas, la rodilla, los tobillos, con dolor aquí y a la columna. Son solo 3 de las más de 60.000 personas que deberán cobrar su ingreso familiar de emergencia en alguna sucursal del Banco Estado. Invitamos a nuestros clientes a usar su tarjeta para pagos en el comercio. Pueden retirar en los 2.000 cajeros automáticos que Banco Estado tiene a lo largo de Chile hasta 400.000 pesos diarios. Pueden usar también nuestra red de 32.000 puntos de caja vecina. En las sucursales de la Caja Los Héroes también hubo pagos presenciales. Acá más de 670.000 personas recibirán este monto. Una de ellas es Gladys, de la comuna de San Joaquín. Espera este dinero para comprarse una estufa, para calentar sus tardes y para realizarse un tratamiento médico que no siempre puede costear. No puede. ¿Sin tratamiento? Sin tratamiento, solamente lo que me dan en el poli, que son la paracetamol, porque yo soy hipertensa diabética. Los pagos a través de transferencias electrónicas del IFE comenzaron el pasado miércoles y se extenderán hasta el 6 de mayo. Este es el llamado para los que tienen que ir a una sucursal. Es a consultar en la página ingresodeemergencia.cl, sección Mis Pagos, para ver qué día le corresponde y en qué lugar. Es más, les vamos a enviar un mail el día antes contándoles que tienen que asistir
a tal lugar y tal día. Si usted postuló entre el 21 y el 30 de abril, recibirá su pago a fines de mayo junto con el que le corresponde en ese mes. Quienes deseen postular al IFE, el nuevo proceso será entre el 8 y el 18 de mayo. Quienes ya lo reciben lo tendrán de manera automática. Queremos entregarles más información. Veamos algunos datos del tercer retiro del 10%. En el número de solicitudes, hasta las 5 de la tarde iban 3.243.657 solicitudes, como ven ahí. Y recordemos que es un trámite 100% vía web. Ahora, la pregunta que se hace mucho justamente es: ¿cuándo voy a recibir mi dinero? Bueno, las AFPs tienen un plazo de 15 días después de hecha la solicitud. Si la realizó hoy, el pago entonces sería el 18 de mayo. Claro que algunas AFPs dijeron que lo harían a fines de esta semana, más rápido entonces. En el caso de las rentas vitalicias, el plazo es de 30 días. Si pidió el dinero hoy, podría recibirlo aproximadamente hasta el 2 de junio. Pero hay más informaciones. Recuerden que tienen un año para realizar el tercer retiro. Si aún no lo hacen, entonces el primero, por ejemplo, el plazo es hasta el 30 de julio. Y si todavía no realizan el segundo retiro, el plazo vence el 10 de diciembre. Y dejamos este tema para contarles que esta tarde se logró detener al conductor que atropelló a un niño de 12 años en Peñalolén y que no solo no lo ayudó, sino que también se fugó. Mañana va a ser formalizado por cuasi delito de homicidio. Y como una niña gritaba más o menos como hasta allá. Ella me decía, no, que atropellaron a un niño, y lo gritaba desesperada. Sentimos que alguien gritó, llamen a la ambulancia, llamen a la ambulancia. Nosotros salimos despavoridas y vimos acá un niño tendido en la calle que lo habían atropellado. El video de esta cámara de seguridad muestra el momento exacto en que Luis Fernando Gutiérrez, un niño de tan solo 12 años, perdió la vida en cosa de segundos. Acompañado de otra menor de edad, deciden salir de su domicilio para pasear su mascota y por causas que se investigan fue atropellado por un vehículo que, según testigos, circulaba por Avenida Los Presidentes de poniente a oriente a exceso de velocidad. Fue a eso de las 17:45 horas que este menor intentaba cruzar la calle en la comuna de Peñalolén junto a su perrito. Momento en que ocurre lo peor. No solo el conductor de este auto rojo lo atropelló, sino que tampoco le prestó ayuda. Aquí el registro del momento posterior cuando escapó del lugar. Una vez que atropella al menor, no hace el intento de prestar auxilio a la víctima, todo lo contrario, aumenta la velocidad para huir del lugar. No sé si la persona que lo haya hecho esté viendo esto, pero de verdad, ¿por qué? Más encima llegó y se detiene. Esa familia está destrozada. Gracias a Dios teníamos una vecina que sabe algo de primer auxilio y trató de auxiliarlo, pero no. Un hecho repudiable que terminó quitándole la vida a su tan corta edad y que hoy tiene una familia destrozada exigiendo respuestas y justicia contra la persona que cometió este brutal atropello. Lo que me molesta en realidad es la falta de humanidad, que hayan seres humanos que todavía tengan esas agallas, esa disposición de no ayudar a los demás. Cada una de estas personas que está a cargo de la investigación, que ninguno de ustedes flaquee, que se ponga una mano en el corazón y piense que es un niño. Un atropello que en primera instancia se debería al exceso de velocidad por parte del conductor, irresponsabilidad que los vecinos acusan ya es recurrente. Aquí es igual que una pista de carrera. Es como que andan echando carrera uno a otro. Fin de semana es peor. Solicitamos fue poner lomos de toro por la gran velocidad que... Mira cómo pasó eso. ¿Ves? Como pasan los autos acá. A 2 días de este lamentable hecho, Carabineros logró dar con el paradero del dueño del vehículo y detenerlo en horas de esta tarde. Prestó declaración voluntaria ante este fiscal, logrando acreditar su participación y también la huida del lugar de los hechos. Y este sujeto va a ser formalizado el día de mañana en audiencia de control de detención por la ley Emilia y también por el cuasi delito de homicidio. Un poco de justicia para esta familia que no reparará la pérdida de un hijo, pero que por ahora podrá evitar que esta persona siga cometiendo este acto tan indignante como dejar botado a un niño que fue víctima de un atropello.
Y en la salud mental, un tremendo tema en Chile, una alta demanda de ansiolíticos y antidepresivos ha tensionado el stock, así lo denuncian pacientes y también farmacias independientes. Específicamente el medicamento sertralina ha sido difícil de encontrar, se trata de un antidepresivo común, lo que ha obligado a los clientes a comprar las opciones más caras. Estoy buscando el medicamento sertralina. Estaban sin stock, pero ahora se repuso. Sí, estuvo botada sertralina y ya volvió. ¿50 mg? Sí. ¿Vendan? ¿Y tienen? Es la pregunta que más se repite en las farmacias cuando entra un paciente con una receta que indica uso de sertralina, medicamento antidepresivo cuyo stock hoy está tensionado por el aumento en la demanda de ansiolíticos y antidepresivos. Así lo sabe Danae, diagnosticada con depresión. ¿Te dieron algún medicamento? Sí, sertralina, que a veces está agotada porque hay mucha gente que está en esta misma que yo. Por el tema de la pandemia viene la ansiedad. Dice que muchas veces ha ido a la farmacia y no encuentra el medicamento. Tampoco lo ha podido conseguir en plataformas digitales. Si buscamos el medicamento en internet, tampoco hay stock. Acá dice sin stock. En esta farmacia tampoco está disponible. La sertralina tuvo un quiebre de stock que ya se está reponiendo, pero esto, si no lo manejamos, podría ser un problema. Por eso es que llamamos a la industria a que pueda dar una forma de establecer los stock. Problemas en el stock que se ha evidenciado en farmacias independientes. Dicen que se debe a varios factores. Por la pandemia, algunos laboratorios presentan dificultades de logística, distribución y abastecimiento. Se ha hecho difícil responder a la alta demanda ciudadana. Acá en Pharmex.cl hemos visto cómo se ha incrementado la demanda de estos productos. Ha habido quiebres de stock específicamente por la sertralina, lo cual ha obligado a que muchos pacientes migren a comprar este producto, que es un poco más costoso, un poco no, es más costoso. Claro, la sertralina de 50 mg cuesta 2.199 pesos. El mismo medicamento, pero de marca como Deprax, Implicance, Ceronex o Emergen, tienen un valor de 9 y 10 veces más. La falta de stock ha repercutido en el bolsillo de los pacientes, pero la alta demanda no solo se concentra en este medicamento en particular, también en otros antidepresivos y ansiolíticos. El Rice, el Rabotril, el Betis en lo que es ansiolíticos. En la parte de antidepresivos está la sertralina, la paroxetina, la fluoxetina. Hemos visto cómo se ha incrementado entre un 150 y un 160% la venta de estos productos. ¿Harto? Sí, bastante. Se ha incrementado mucho la demanda a nivel general, tanto en venta online como a nivel presencial, sobre todo presencial. Desde julio del año pasado se han emitido más de 80.000 recetas electrónicas. Un 70% de ellas corresponden al área de la psiquiatría, periodo que coincide con el inicio de la pandemia y la necesidad de consultas por salud mental. Y viene la pandemia, y eso como que colapsó todo. Y te vas hundiendo y sentís que ya no tenís por dónde salir a flote, porque es una enfermedad grave, pero nadie la toma en cuenta. Está olvidada acá en Chile. Tensión en el stock que preocupa a especialistas, porque estos fármacos son de primera necesidad en los tratamientos de salud mental. Son indispensables para pacientes como Danae y tantos otros. Y como decía Danae, son temas olvidados en Chile, no se ve el tema de la salud mental. Fíjense que una mujer denuncia que tras iniciar una relación por Facebook fue engañada y al final transfirió más de 8 millones de pesos a un sujeto que tras diversas investigaciones terminó detenido por estafa. Decía ser el heredero de una gran fortuna en Italia, aunque lo único de italiano que tenía era su manejo del idioma. Este ciudadano peruano, identificado como Piero Rosales Robles, valiéndose de un buen discurso y hartas mentiras, conquistaba a mujeres a través de plataformas como Facebook e Instagram, a quienes, tras iniciar una relación sentimental, les solicitaba altas sumas de dinero. Inventando una identidad ficticia, esto es básicamente, él se hacía pasar por ciudadano italiano, miembro de una familia adinerada en Italia, que vivía actualmente en Chile, armaba toda esta historia y mediante redes sociales, mediante la utilización de su perfil en Instagram, él lograba contactar mujeres. Su historia era tan convincente para algunas que de hecho una de sus víctimas, una técnico en enfermería con quien conversamos, le transfirió 8,5 millones de pesos que solicitó mediante crédito para costear una supuesta operación quirúrgica que nunca se llevó a cabo.
definitivamente voy a tener que pagarlo yo porque será esperanza de que pague él si no tiene ni un peso. Como él me inventó que su mamá se había muerto por un paro cardíaco recién, que estaba solo, que el papá lo había echado, que al final fue lástima la que me dio por toda la historia que me contó, ¿cachai? Cuando esta mujer se percató que el dinero no le sería devuelto, decidió denunciarlo ante la PDI, quienes tras allanar la vivienda de Piero Rosales Robles encontraron armas a fogueo y 6 millones de pesos, parte de ese dinero en dólares. Los cuales están directamente relacionados con el delito de estafa que el sujeto cometió. O sea, no tenía cómo acreditarlo. No tuvo cómo acreditarlo y tampoco su actividad económica daba para que él pudiese obtener esa cantidad de dinero. El sujeto fue detenido y formalizado por estafa. Quedó en libertad durante los 120 días que dure la investigación en su contra. El imputado quedó sujeto a las cautelares del artículo 155, letra D, arraigo nacional, y 155, letra G, prohibición de acercarse a la víctima. Por esto, los expertos recomiendan ser extremadamente cautelosos a la hora de buscar el amor en las redes sociales, sobre todo si tras iniciar una relación virtual comienzan a solicitarle dinero. Si alguien nos está solicitando una suma de dinero, por ejemplo, para cubrir una enfermedad, para pagar una deuda urgente frente a un embargo o para cubrir eventualmente algún crédito que no puede requerir mayor espera, en esos casos lo que nosotros podemos solicitarle a las personas es que nos entreguen los antecedentes para que nosotros paguemos. En la mayoría de estos casos las víctimas no denuncian por vergüenza. En el caso de esta técnico en enfermería decidió hacerlo porque ahora será ella la que deberá pagar los 8,5 millones de pesos que le prestó a este hombre tras creer en sus engaños. Vamos a la política. La presidenta del Senado, Jasna Proboste, irrumpió en las preferencias presidenciales de la encuesta CADEM y lo hizo superando a todos los candidatos de su bloque, incluida la de su partido, Jimena Rincón. ¿Puede la DC cambiar su opción presidencial? ¿Qué otros resultados trajo la encuesta? Vean. La presidenta del Senado, la misma que reunida con el mandatario Sebastián Piñera, le dio inicio a una semana de intensas negociaciones. También dio pie para uno o más nuevos dilemas. Jasna Proboste irrumpió las preferencias presidenciales en la última encuesta CADEM. Y si bien superó por muy poco a los candidatos de su bloque, lo cierto es que los demás llevan meses de campaña, incluida Jimena Rincón, de su partido, la DC. Se instala entonces la pregunta: ¿puede la Falange cambiar su opción presidencial definida en una primaria? No se puede llegar y pasar por encima de esa decisión sin ninguna razón que sea, digamos, de fuerza mayor, simplemente por razones políticas. Por lo demás, quiero decir que la propia senadora Proboste ha sido muy categórica y muy tajante de que ella no es precandidata presidencial. ¿Cuál es el futuro político de Jasna Proboste y si es que esto puede transformarse realmente en una carrera presidencial? No lo sabemos. La DC hizo su primaria, Jimena Rincón ha mostrado ser competitiva y tener ganas de seguir empujando esta carrera. Tiene un escenario complejo al interior de la DC, pero evidentemente todavía queda mucho tiempo y el escenario puede seguir cambiando. Pero la encuesta también aportó a otro dilema presente en la política chilena. Y es que aun cuando se demoró 9 meses en confirmarlo, la decisión de Evelyn Matei de competir en la primaria de la coalición gobernante agitó los ánimos en su partido, la UDI, que tiene también a Joaquín Lavín como carta presidencial. Yo estoy segura que el Consejo General de la UDI va a tener la sabiduría de no dejar fuera a la única mujer que va por Chile Vamos, ¿no es cierto? Según las encuestas, como la última CADEM, ambos son competitivos. Matei no solo lo sabe, sino que presiona diciendo que es la única mujer. Y segundo, saludando a sus adversarios que supera en este tipo de sondeos. Quiero agradecer enormemente a los otros candidatos, a Mario, a Sebastián, a Ignacio y a Joaquín, por lo generosos que han sido. Es una decisión personal, pero también, así como es su decisión personal, también es una decisión del partido el derecho a llevar un candidato, a tener ese debate y a elegir cuál de los dos vamos a llevar. Y eso es parte de un debate que no vamos a adelantar por más que alguien se adelante. En la misma encuesta, un 11% aprueba y un 79% desaprueba la gestión del mandatario Sebastián Piñera, sin cambios significativos con la medición anterior. Marzo fue un mes histórico para la venta de motos y junto con la mayor demanda en plena pandemia, aparecieron también quienes se la están robando, pero de diferentes maneras. Una de ellas desde los estacionamientos de edificios, algo que ya está en alerta de un grupo que se organizó para recuperarlas.
Ya se está haciendo tan habitual este descaro y después de estas imágenes, usted se preguntará cómo nadie se dio cuenta y qué lástima la coincidencia que permitió que este delincuente se saliera con la suya. Realmente era un robo cuando la moto estaba estacionada, desprotegida, descuidada, donde la ocasión hacía el ladrón. Hoy en día van de frente, ha aumentado eso el robo en los edificios. Debe ser un trabajo de seguimiento de más días. Fue todo planeado, o sea, pensamos que esta persona vino anteriormente, quizás se paseó por el condominio, se pasó incluso por los estacionamientos. Yo creo que era todo planeado porque la forma de que lo hizo, él se fue directo a la moto. Así lo hacen, se cuelan en la entrada junto a 12 residentes, con toda seguridad pasan luego por la conserjería. Este ya se cuela en medio y le da a entender a la conserjería que venían con ellos. Y así hasta llegar al subterráneo y en medio de un estacionamiento entre varios autos, buscar la moto que posteriormente se llevaría. El portón de acceso, ¿cierto?, a los estacionamientos justo se encontraba abierto porque un vecino venía llegando con un vehículo en pane. Entonces aprovechó el tipo la oportunidad, el San Justo, y encontró el acceso abierto. Nueva denuncia que se suma a la de este domingo, donde un conserje de otro edificio perdió su moto luego que un ladrón a bordo de una bicicleta aprovechara el momento de cierre de un portón del estacionamiento y luego dejara el pedaleo por irse en una Yamaha FZ25 de este año, avaluada en 3 millones de pesos. Hay un punto ciego, no se ve por ninguna cámara, se puede ver ahí. Vean residente salir y ahí se pasa al cubículo siguiente donde estaban las motos. Estaba la mía y otras 3 motos más. Y él logra, no sé cómo, desbloquear el volante, deben saberlo hacer muy bien, pero también hace un puente eléctrico, supongo. El robo más común. Y él simula ser el dueño de la moto, se pone el casco. Y el trabo volante que las motos traen es bastante débil. Entonces él fuerza un poco, si el movimiento es casi imperceptible por la cámara. Y es que el video representa ya un clásico, y lo que le pasó a estas víctimas en la modalidad que va en aumento, aquello a juicio de quienes hoy día se agruparon para estar pendientes en las calles y avisar de inmediato que se trata de un vehículo de 2 ruedas que podría ser de algunos de sus miembros. Motos robadas Chile, la misión está más que clara. Publicaciones sospechosas que dicen, no sé, un taller ofrece motos en desarme, motos robadas, sí. Y es una de las críticas que se hace a través de la página, que por qué no reaccionaste, no lo votaste, o hiciste algo al respecto en vez de estar tomando fotos. Bueno, la gente igual teme a hacer algo directo para ayudar a recuperar una moto, pero la difusión es fundamental. Pasa con cuchillo, pasa con cuchillo. No han llegado al límite de lo que hemos visto con los repartidores, pero sí están pendientes de sus terribles experiencias, de los riesgos que están corriendo con incluso encerronas con asaltantes armados, ya que a varios de ellos les ha sucedido. Como dato, marzo de este año tiene el récord histórico de ventas de motos en Chile en plena pandemia, con 4.642 unidades vendidas. Si el interés por ellas se acrecentó, el apetito delictual también. Al grupo de Andrés durante los últimos meses se sumaron más de 1.500 personas buscando sus modelos o dispuestas a ayudar. Gente que le han robado la moto o alguien que está ayudando a su papá o algún familiar, algún amigo que le han robado la moto, también como manera de difundir lo más rápido posible, porque lo que sí está demostrado es que mientras antes se reaccione es más probable recuperar la moto. Le compré un candado de disco que emite ruido apenas se sienta un poco de movimiento. Y lo que de igual forma se comparte son consejos, el cómo evitar o al menos intentar disuadir un acto delictual, algo que nunca está de más, sobre todo si las cosas se están dando así, robos, donde pensamos que un vehículo más seguro no podría estar. Ustedes lo deben haber experimentado, la cuarentena pone a prueba las relaciones entre vecinos. En un condominio de Ñuñoa hay una pelea por el ruido que hacen los niños al jugar y el riesgo de contagio que se les atribuye por parte de algunos vecinos al circular en espacios comunes. Bueno, un grupo de padres se quejó en la municipalidad. Ellos consideran las restricciones como un atentado a los derechos de sus hijos. Acá el condominio es gigantesco, tiene espacios súper amplios, salen con suerte desde, no sé, las 4 de la tarde que empezará más ruido, después las clases online y hasta, no sé, 6:30 de la tarde, por ejemplo. Los reciben llenos de vitalidad porque justamente tras el encierro sostenido de la pandemia necesita liberar esa energía acumulada. O sea, no tienen un colegio donde ir a compartir tiempo
Entonces, obviamente que lo único que les ha quedado es salir al patio de su casa, que es que es donde todos pagamos gastos comunes para que ellos estén recorriendo acá. El problema, según sus padres, es que cada vez que corren o juegan en este condominio de Ñuñoa, que cuenta con 168 departamentos, les ponen problemas y surgen reclamos de otros vecinos. Los niños no pueden hacer nada más en este edificio que sentarse en una banca y conversar entre ellos. Los graban, a mí me ha tratado mal, así como diciéndome, ¿tú eres tonta, quieres que se muera un hijo tuyo? Los derechos del niño es jugar, no romper las cosas. Aquí han roto la pileta 500 veces, rompen todas las plantas cuando quieren. Se cuelgan de las barras, han salido heridos. Muchas veces llega diciendo, mamá, el conserje me dijo que me entrara porque efectivamente no podemos salir, que nos van a multar y no sé qué. Entonces ya crean un pánico entre los niños. Además acusan que el comité publicó un documento recordando el reglamento de copropiedad por los constantes reclamos, pero se sorprendieron con el punto que señalaba que a pesar de la pandemia, los departamentos no pueden ser usados para fines comerciales o de recreación. Mi pareja de hecho es profesora y aparte como a las 8 de la mañana ya con clase full, y la verdad es que cuando nos llegó la nota en verdad como quedamos súper desconcertados porque uno entenderá que en pandemia es obvio que van a haber profesores en las casas trabajando, es obvio que va a haber ruido y uno se tiene que adecuar al final. Pero lo más grave, denuncian, es que hay vecinos que se dirigen a sus niños retándolos a gravatos. También los graban para luego enviar videos o fotos al chat, algo que incomoda no solo a los padres, también hijos que han llegado llorando a sus casas. Insoportable, porque no son como 6 o 7 que hay ahora, son más de 14 niños. Bueno, pero que es un condominio grande. Perros, que jueguen felices, los niños tienen espacio a jugar, pero aquí los adultos mayores no podemos salir a caminar, a tomar el sol. La semana pasada los padres realizaron una denuncia ante la Oficina de Protección de Derechos de Niños de la Municipalidad de Ñuñoa, donde acusan violación de los derechos de sus hijos. Uno es el derecho a la recreación y a jugar. El otro es el derecho a la libertad, porque ni siquiera quieren que estén y que se rían o que se escuchen. Y el derecho al buen trato. Somos 15 familias haciendo toda esta manifiesto, así que ellos ya nos respondieron y van a empezar una investigación. Efectivamente, la OEPD de la Municipalidad de Ñuñoa nos confirmó que ya tienen los antecedentes. Iniciarán una investigación los próximos días. Si se detecta alguna vulneración a los derechos de la infancia, se tomarán medidas, como por ejemplo una mediación. La verdad es que la bulla de los niños en la tarde es mucha. Los papás también tienen que ser empáticos con la comunidad. Hay personas que estamos con teletrabajo, hay personas que han sido operadas del corazón acá. Lo que hemos pedido mucho es que por favor hagamos una asamblea. Se entiende que por protocolo no se puede juntar tanta gente y somos muchos, pero hay millones de formas. Conversamos con la presidenta del comité de administración, que no quiso darnos una entrevista en cámara. Señaló que los niños rompen las plantas y piletas que después hay que pagar con los gastos comunes de todos, pero que no ha habido mayores problemas como los que denuncian. Si algún residente se siente vulnerado en sus derechos o considera que alguna decisión del comité de administración o incluso de una asamblea es arbitrario, entonces puede acudir siempre al juzgado de policía local. Eso dijo que hará el comité de administración, que además fue enfático en que a los niños excepcionalmente se les permite andar en bicicleta a baja velocidad cuando la comuna está en fase 1. Los padres dicen que de nada sirve porque estas incluso han sido arrojadas por vecinos a los basureros. Contactamos a la administración, quienes se mostraron sorprendidos, diciendo no haber escuchado los reclamos de los padres hasta ahora. Esto es vergonzoso. Buscan clientes, los atraen con atractivas ofertas y con promesas que jamás se cumplen. Automotoras que están en la mira del Ministerio Público por los posibles delitos de estafa y apropiación indebida. El siguiente reportaje de Daniela Piratini y Juan Carlos Rojas revela el engaño de las empresas involucradas. El mercado automotriz ha tenido una creciente demanda durante la pandemia, la ocasión precisa para que inescrupulosos se llenen los bolsillos con millones de pesos a punta de engaños. Estafar a alguien con plata, quitarle su auto y lucrar con eso y desaparecer en una época de pandemia. Para mí esto es un asalto premeditado. Ella sigue operando, ella sigue trabajando, ella sigue llamando gente para seguir estafando. Desde mi percepción hay incumplimiento contractual. Conveniente. Es que mi percepción como abogado. El negocio redondo. Bueno, pero no es mío.
manejan en el límite de la legalidad entre lo interpretable y lo estrictamente delictual. Desde el punto de vista económico, sumamente rentable. Automotoras que tienen el mismo modo de operar, captan clientes y mediante un contrato de consignación abonan un pie inicial, pero luego desaparecen. Publicamos la camioneta en varios sitios en internet y ahí fue donde nosotros nos contactamos finalmente con esta automotora. Y ahí nosotros ese día les entregamos la camioneta porque ellos nos aseguraron que ya tenían un comprador para nuestra camioneta. Nos pagaron el pie inicial de los primeros 5 millones y de acuerdo al contrato tendríamos que esperar 10 días hábiles más para que nos pagaran la diferencia, que eran los 8 millones y medio. Fue en noviembre y hasta el día de hoy no hemos recibido el dinero restante. DLH, la sociedad automotriz, inició sus actividades según registra el Servicio de Impuestos Internos el 10 de marzo de 2020. Su representante es Margarita Andrea de la Hoz, la encargada de captar clientes y cerrar los negocios. Su oficina, ubicada en la comuna de Las Condes, es compartida con otra automotora, Olivares Zúñiga Automotriz. Álvaro Zúñiga realiza los depósitos y vende los vehículos. Estos son 2 papeles que muestran los compromisos de Andrea de la Hoz y específicamente el contrato de consignación normal, confiable, con su firma, con el RUT de la empresa. La plata se nos transfirió de una cuenta externa de otra persona, que es Álvaro Zúñiga. Los casos empiezan de agosto del 2020, pero todo es la misma historia. Hola, tengo un cliente interesado para tu auto, ven a firmar y listo, te paso la plata a los 10 días hábiles y ese día hábil nunca llega y el cheque estaba protestado por fondos. O sea, eso es un delito grave. Cheques constantemente protestados, cuentas sin fondo, firmas disconformes y múltiples casos con exactamente la misma historia. Más de 15 personas se acercan a nuestro equipo jurídico. Se propone por parte del equipo en la presentación de las querellas respectivas por los delitos de apropiación indebida y estafa en contra de estas personas. Pero ponga mucha atención porque los engañados no eran solo quienes concesionaban sus vehículos, sino también quienes lo compraban. Me llama una persona que es el vendedor de esa camioneta que yo adquirí y me pregunta con qué kilometraje yo había recibido la camioneta. Y le mando una foto. ¿Habían adulterado el kilometraje? Sí, la verdad, no sé cómo lo hacen estas personas. Yo creo que él fue engañado y yo también. Es en este edificio ubicado en la comuna de Las Condes donde esta mujer mantiene su oficina y donde además se firmaron decenas de contratos con clientes que hoy la acusan de una presunta estafa. Es en este estacionamiento donde se entregaban los vehículos, lo que ya llama la atención. Lo único que está en el quinto piso es Martin Lewis y Ingermet. O sea, ya no están acá. DLH, ¿sí? Ah, se fueron. ¿Y el Zúñiga Olivares? ¿También se fue? ¿Y hace cuánto se fueron? A principios de semana. ¿Esta semana? Sí. Andrea de la Hoz. Ah, se cambió dónde está y no sabe dónde. Sí, soy periodista de Televisión Noticias. Necesitamos ubicarla urgente, sí. Dice que dejara el número de teléfono suyo para que ella se contacte con usted. Finalmente, Andrea de la Hoz no quiso responder nuestras preguntas. En su lugar envió al abogado de la empresa, Guillermo Sepúlveda, el mismo que suscribió distintos contratos de promesas de pago que nunca se cumplieron. Que yo me contacté con él y él me dijo que él estaba ingresando como socio a esta automotora. Lo empezó a contactar, me bloqueó del celular, me bloqueó el WhatsApp, me bloqueó el teléfono. ¿Por qué no le han pagado? Hubo un problema de caja, desconozco por qué, y cuando yo llegué se le debía a mucha gente. Estamos hablando de mucho más gente de la que ustedes tienen claro. Lo que hay es un incumplimiento contractual. ¿No es una estafa? Si es una estafa o no, eso lo verán los tribunales. Desde mi percepción hay un incumplimiento de carácter civil. Eso no es así, porque el incumplimiento de contrato, que es meramente civil, es posterior a la celebración del contrato. Y aquí se está celebrando un contrato conociendo a la persona, sabiendo a la persona que no va a cumplir con el contrato. Y eso es lo que lo criminaliza y lo transforma en una estafa. Pero además, según el abogado creyente, ninguno de estos contratos fueron notariados en presencia de los propietarios de los vehículos. Se investiga otro tipo de delitos. Existen también otros oficios que se están tramitando respecto del registro civil. No sabemos muy bien hasta dónde llega esta hebra. Es decir, en la notaría no sabemos por qué se autoriza la venta.
Y no sabemos entonces cómo se inscribe esto en el registro civil. Lo que yo sé es que este documento sí se efectuó para vender, porque los vehículos sí están vendidos. Sin estar notariado. Sin estar notariados. Y ellos quedaron de hacer completamente la transferencia porque sí que ellos lo hacían con un notario específico. Pero tú nunca fuiste un notario, tú nunca fuiste al registro civil. No. Pero un delito si es que se lograse descubrir que esta compraventa por consignación está autorizada por un ministro de fe, donde certifica que tal persona compareció ante él cuando en realidad no compareció. ¿Qué delito es ese? Una hipótesis de falsedad documental. Solicitamos al abogado de la empresa los contratos y documentos que ocupaban para la transferencia de los vehículos, pero hasta el cierre de este reportaje nunca fueron enviados. ¿Cómo es posible que se venda un vehículo si ninguno de estos clientes ha acudido a notaría? No me consta que sea así. Pero usted es el abogado de la empresa, debería tener el conocimiento de cómo se venden los vehículos. A ver, yo llegué al final cuando ya estaba esto. Yo en lo particular, yo no dejaría un contrato firmado de compraventa en ninguna empresa. No, no por ser abogado. O sea, es culpa de los clientes. No. A mí la empresa me ha dicho que le va a pagar. Espero que así sea. Espero. ¿Qué quiere que le diga? ¿Pero qué quiere que le diga si yo digo lo que tengo que decir nomás? Yo he defendido gente peor que esta empresa y gente mejor. Es mi pega. Lo más indignante para las víctimas es que tras las reiteradas denuncias, aseguran, ambas automotoras continúan funcionando, esta vez en otra oficina y bajo otros nombres. Sigue estafando, que eso es lo peor. Siguen habiendo casos, porque cada vez me contacta más gente, esta cosa no para. Y bueno, hace poco nos enteramos de que efectivamente DLH había cambiado su nombre, su razón social, y ahora tenían otro nombre. Esa es mi ¿Dónde función. está funcionando la oficina? Pero ¿cómo voy a saber yo si yo soy de DLH? Por eso, ¿dónde está funcionando la oficina? La oficina, la última elección que sabía yo era en Manquehue Sur. Se fueron de ahí. Lo desconozco. El negocio redondo. Bueno, pero no es mío. Efectivamente, nosotros estamos realizando una investigación relacionada con esta empresa automotora y sus dueños de eventuales delitos de apropiación indebida y estafa. Para estos efectos se han despachado órdenes de investigar a la policía para que recabe los antecedentes para determinar si se cometieron delitos, como también la participación de personas determinadas en ellos. Hasta ahora nadie responde. Decenas de víctimas que quedaron sin sus vehículos y con millones de pesos perdidos. Por eso la única fórmula de estar seguros ante un eventual negocio es averiguar todos los antecedentes y estar siempre presentes durante las transferencias que se realicen. Vergonzoso. Bueno, hace más de 2 décadas, 2 hombres que hacían el servicio militar quedaron gravemente heridos luego que les explotara una bomba de racimo. Desde entonces han intentado obtener una reparación económica por los daños que sufrieron, los que a su juicio fueron producto de una negligencia. Una ley podría ser la esperanza para estos exsoldados que hasta hoy viven con las secuelas de ese trágico hecho. Fuimos víctimas de una negligencia de una institución del Estado. Y aquí el Estado se lavó las manos y no hizo nada. Es el sentir de Pablo Gómez a más de 25 años de un trágico accidente mientras hacía el servicio militar. Fue en junio de 1995 cuando junto a su compañero Luis Pino fueron víctimas de la explosión de una bomba de racimo en la base Cóndores de Iquique. Se estaba abrochando las botas y me dice, Gómez, mira lo que me encontré. Y me lanzó un artefacto que él nunca supo lo que era, ni yo tampoco. Pegó en el percutor y cuando cayó en el suelo explotó. Y ahí quedó la embarrada. Hace 6 años y con el recuerdo aún vivo, estos 2 exsoldados nos contaban cómo habían sido los hechos que cambiaron su vida y su cuerpo para siempre. Esta es la lesión con la que quedé de la explosión de la bomba. Tuve 8 días en coma, pero el impacto fue grande. Perdí masa encefálica. Yo no fui a buscar esto. Un volver hecho un problema. Con dolor nos mostraban las secuelas con las que quedaron tras el accidente, que los mantuvo en estado grave al menos 1 año hospitalizados y varios más en recuperación. Daños que fueron más allá de lo físico. Aparentemente él se ve muy bien. Pareciera normal. Se ve normal, pero no es normal. Antes de eso era un niño alegre, vivaz, inteligente.
Drama que hoy es relatado por la familia de Luis Pino, dado que él, a raíz de lo vivido, atraviesa un complejo cuadro psiquiátrico que está en tratamiento. Aseguran que han sido décadas difíciles, donde se han sentido desamparados por la Fuerza Aérea de Chile. Ellos salieron de alta y para ellos se olvidaron. Hay un olvido increíble de parte de la institución. A nosotros, por ejemplo, que nunca ha venido miembro de la institución a preguntarnos, por ejemplo, cómo estaba Luis. La Fuerza Aérea señala que hubo un sumario administrativo que determinó que el accidente se debió a un acto de servicio. Además, se les concedió una pensión de por vida que bordea los 500.000 pesos y afiliación al sistema de salud institucional. Sin embargo, para ellos es insuficiente. ¿Qué con partes de mi cuerpo mutiladas? Entonces, este daño, ¿quién me lo repara? Dijeron, ya, a ustedes les vamos a dar la categoría tanto, les corresponde este sueldo mensual, pero que alguna vez se nos haya dicho ya, le vamos a pagar los daños y prejuicios, los daños morales, los daños físicos, psíquicos, nada. Esa es la lucha de estos dos exconcriptos y ahora de sus familias, acceder a una indemnización monetaria, una que nunca llegó pese a estar comprometida cuando ocurrió la explosión y que podría ser un aporte para sus gastos actuales. Él saca 0 pesos de su pensión, porque todo se paga en medicina, en atención médica. Ahora mismo pues, está en la clínica, ¿cuántos millones son? Si nosotros no le diéramos el plato de comida y todo lo que le damos, no sé cómo viviría, no sé. Ante este panorama surge como una luz de esperanza la Ley 21.021. Esta fue promulgada recién en 2017 y proporciona reparación y asistencia a las víctimas de explosión de minas y otros artefactos militares de las Fuerzas Armadas abandonados o sin estallar. Como no existía en ese tiempo esta ley, ellos tienen que acercarse y entregar los antecedentes, que será estudiado por una comisión que va a dirimir si efectivamente corresponde entregarle una indemnización o reparación. Cuidado que viene muy grave, por favor. Háganle espacio. Y es que a la fecha se han pagado más de 2.000 millones de pesos a 136 víctimas. Estas pudieron acceder a indemnizaciones cuyo monto máximo bordeaba los 26 millones de pesos. Una posibilidad que se abre para Pablo y Luis. La idea es poder apoyarles en esta gestión donde ellos tienen la parte, pero es fundamental que el Ministerio de Defensa tramite con celeridad para que obtengan justicia y reparación a pesar de todos los años que han demorado. Yo me fui voluntario, Luis Pino también se fue voluntario, nos fuimos voluntarios a hacer el servicio y nos fuimos impecables. Lo que me dejaría tranquilo que se nos repare todo el daño que se nos ha hecho durante todo este año, durante todos estos años. Una eventual reparación, pero que Luis todavía no puede comenzar ni siquiera a gestionar. De todas maneras, para sus cercanos, esto no compensa el dolor que vivió el ex soldado a los 19 años, el que se mantiene hasta hoy. Él quiso hacer el servicio militar, ni siquiera nosotros lo mandamos. Y le juro, después de él nadie más lo hizo. No permití que nadie más lo hiciera. A uno desde chica le enseñan a querer la patria, ¿cierto? A defender la patria. ¿Usted cree que a mí me importa esta patria? Una bomba que no solo los dañó a ellos, sino que también a su entorno, que busca justicia, la que al fin, al menos se ve más cerca. Y esta es información de último minuto. Hace pocos instantes se produjo una explosión en un cajero automático en el sector del centro comercial Apumanqui, en la comuna de Las Condes. Estos son imágenes en vivo lo que está ocurriendo ahora. Hay un operativo policial desplegado. Nuestros equipos están en terrenos porque se investiga un posible bombazo. Como les comentaba, están el equipo del GOPE desplegado en terreno. Vamos a tener de inmediato toda la actualización de las informaciones. GOPE con Carabineros entonces trabajando en terreno a raíz de explosión en un cajero automático en la comuna de Las Condes, en el centro comercial Apumanqui en específico. Hasta ahora no tenemos mayores antecedentes de cuál sería finalmente el origen de lo que ocurrió y esperamos evidentemente que no haya ninguna persona herida, hasta que estemos con nuestros equipos dando la información en vivo, les vamos a poder contar más antecedentes, pero esto ocurre en estos momentos, cuando son las 9 de la noche con 48 minutos en la comuna de Las Condes, explota un cajero automático. Ya vamos a tener más antecedentes respecto de lo que ocurre, pero las imágenes que están observando son en vivo y ustedes pueden observar también que se ha acordonado el sector para mayor seguridad. Vamos a una pausa muy breve y al regreso vamos a estar con la información en vivo desde ese lugar. Espérenos. Súbete al MGZS.
la SUV más vendida de Chile, está presentando Chilevisión Noticias. VTR presenta VTR Plus y VTR Plus Kids. Y Yo Soy, de domingo a jueves por el Prime. Están presentando Chilevisión Noticias. Volvemos con lo que les adelantábamos antes de la pausa. Hace poco se registró una explosión en un cajero automático en la comuna de Las Condes, en el centro comercial Apumanque. Se investiga un posible bombazo y ahí está, en terreno, Nicolás Krum con todos los detalles. Nicolás, te escuchamos. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Sí, información de último minuto, una detonación al interior del cajero automático del Banco Estado, ubicado aquí en el mall Apumanque. Vamos a conocer más detalles, de hecho, con el alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, que está aquí junto a nosotros. Alcalde, ¿qué nos puede comentar de esta situación que ha ocurrido acá? Bueno, son antecedentes preliminares, pero lo que sabemos por Apoquindo con Manquehue es que 2 minutos para las 9, una moto con 2 personas se estaciona justo frente al cajero automático aquí del Banco Estado. Se baja una de las personas, entra al cajero automático, sale y se va a la moto, y a los 3-4 minutos de eso se produce una explosión bastante grande, una detonación. No se alcanza a apreciar si la persona se bajó con un bolso, pero aparentemente es así. Los daños que hay al interior, no en el cajero mismo, pero sí en toda la zona alrededor del cajero, incluso oficinas del Banco del Estado, son bastante considerables. Con el resto de las cámaras vamos a averiguar ahora en los próximos minutos qué pasó realmente, cómo siguió, qué pasó con esa moto. Vamos a averiguar ahora en los próximos minutos. Cope trabajando, pero obviamente en este caso el motivo no fue el robo, eso está claro. Alcalde, vemos que la mampara del cajero automático está dañada, pero no rota completamente. Quizás el daño fue más hacia el interior del banco. Eso es lo que nos dicen y esa es algunas fotografías que tenemos, que el daño se produce más hacia el interior, hacia las oficinas del banco, que en la parte misma del cajero automático. Pero ¿qué artefacto explosivo era? ¿Cuáles eran los elementos que lo conformaban? Eso es algo que se va a empezar justo a ver ahora y por eso ustedes ven todo el despliegue del GOPE, además el helicóptero de carabineros viendo, digamos, con esa moto. Esta es una zona en que hay bastantes cámaras, así que es probable que en las próximas horas ya sepamos bien esa moto, si hay alguna identificación, cómo llegó, cómo se fue y todo eso, pero obviamente que es alguien que quiso provocar esta detonación. Alcalde, ¿encontraron algún implemento o algún panfleto, por ejemplo, de alguien que se pudiera atribuir? Se ha buscado, pero hasta ahora no se ha encontrado en ese sentido absolutamente nada, pero está claro que aquí hubo una intencionalidad, ¿no? Porque justamente fue en el borde del toque de queda, ellos sabían que probablemente no había personas alrededor, pero quisieron provocar todo esto. Cuando se va la moto, 3-4 minutos después se produce la explosión. Muchas gracias. Escuchábamos entonces al alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, quien daba cuenta de esta información preliminar respecto de esta detonación que ha ocurrido en el sector de los cajeros automáticos aquí en el Banco Estado del mall Apumanque en Las Condes. Mónica. Sí, importante entonces que ahora sigue la búsqueda de esta moto y el intento a través, entre otros elementos, del helicóptero de carabineros de rastrear a quién o quiénes pudieran estar presuntamente involucrados. Ahora, te pregunto, el único antecedente que hay respecto todavía es esta moto, como contaba el alcalde. No se sabe de más personas involucradas todavía. Está trabajando el GOPE que tiene acordonada la zona, ¿no? Sí, Mónica, efectivamente, lo mismo lo señaló el alcalde y la información preliminar es esa. Serían 2 personas que llegan en una motocicleta hasta este lugar, uno de ellos ingresa al lugar y ahí se presume que habrían dejado este elemento explosivo. Sí, ahora la tesis del alcalde además es que esto sería intencional y que estaría bien planificado por la hora en que se realiza, 3-4 minutos después de que las 2 personas llegan a esta moto, dice el alcalde, entonces se produce la explosión y para el alcalde son sus palabras en el contexto de antecedentes preliminares, habría una intención no de robo, sino de generar un daño y generar una alarma. Eso lo que da a entender el alcalde con sus palabras, mientras vemos que sigue trabajando Carabineros que está desplegado en la zona. ¿Cuánto perímetro tienen cortado aproximadamente, Nicolás, el tránsito? Vemos un auto ahí, pero en general no están pudiendo transitar.
Sí, mira, nosotros llegamos y en un comienzo el acordonado que habían hecho Carabineros en este caso era más pequeño. Ahora que llegó personal de GOPE agrandaron ese perímetro y es casi colindante con el primer acceso al metro aquí en la estación Manquehue, es decir, por lo menos unos 100-150 metros desde la intersección Manquehue de Apoquindo con Manquehue. De ahí hasta Avenida Manquehue por Apoquindo es donde se está acordonando, o sea, casi todo el frontis de lo que es el Banco Estado que está aquí en esta intersección. Perfecto, te agradecemos toda la información, Nicolás, y seguimos atentos. Afortunadamente en esta noticia que está en desarrollo no hay ningún antecedente hasta ahora, es lo que da a entender también el alcalde, ninguna persona lesionada, que eso es siempre lo más importante. Muchas gracias, Nicolás, seguimos en contacto. Bueno, y vamos a continuar con otras informaciones que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver también con el comercio, ¿no? Gran cantidad de compradores llenaron los centros comerciales y locales de las comunas sin cuarentena. La autoridad sanitaria fiscalizó el cumplimiento de las medidas en uno de los malls más grandes de la capital y llamó al cumplimiento de las personas del comercio. No son imágenes del mall en Navidad, pero bien podrían serlo. Es que este lunes el Costanera Center estaba repleto de compradores. 6 días antes del Día de la Madre se notó el aumento de clientes y la autoridad asegura que el recinto sí cumplió con las normas sanitarias. La normativa primaria es la que tiene que ver con el aforo y eso se está cumpliendo. Respecto a la distancia física de las personas que están a la espera para ingresar a una tienda, por lo que nosotros hemos visto en este instante, también se está cumpliendo. Algunos comprando cosas para el Día de la Madre, otros porque necesitaban algo urgente, pero el mismo diagnóstico cuando al mediodía prácticamente todos los locales tenían una fila. Entré a Almacenes París, salí arrancando ahí, está muy lleno. ¿Buscando otra alternativa? Alternativas, sí, aquí por lo menos estamos vacíos. Y por la entrada llegáis y pasaba y toda la gente pasaba. No había ningún control de cuánta gente hay adentro del mall. No me midieron la temperatura, no me dieron alcohol gel, nada. No me midieron, parece que... En todos los accesos al centro comercial tenemos conteo de personas, donde se cuenta la gente que entra y a la vez la gente que sale. Así, cada 3 minutos se va actualizando. En los centros comerciales hay control y gran número de clientes, los mismos que el pequeño comercio quiere que aparezca en estos locales a las afueras del metro Ñuñoa. Esperan con ansias a los compradores previo al Día de la Madre. Es una oportunidad bastante grande porque es como una Pascua chica, porque el Día de la Madre es un día muy especial para todos nosotros. Pero, como te digo, hay que tener confianza. En el verano estaba mal o igual por todo lo que sucedía en el país, ¿no? Y ahora, bueno, el Día de la Madre es nuestra esperanza. La misma idea tiene Adrián y sus hermanos en su florería que funciona hace más de 50 años en Pedro de Valdivia con Irarrázaval. Un negocio de familia que asegura que ha perdido unos tiletas y por eso pide una excepción para este fin de semana. Como sábado y domingo no se puede. Por eso tratar de conseguirlo un permiso para poder trabajar el sábado, el domingo. Pensando en el Día de la Mamá. En el Día de la Mamá, porque esos días son los que se... Son buenos días para la venta de sus flores, dice, y cree lo mismo pasaría con el comercio minorista en otras comunas en cuarentena, zonas donde las cortinas siguen abajo a pesar que el comercio ambulante aparece como alternativa. Bueno, y atención porque a partir de las 22 horas Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Fíjense que una importante campaña busca que los hombres asuman la parte que les corresponde en las labores domésticas durante la pandemia y fuera de ella también. Lo que pasa es que es peor todavía en pandemia. ¿Y por qué? Porque hubo un estudio de la Universidad de Católica en pandemia. ¿Y por qué? O una buena parte no participa de las labores. ¿Y qué pasa? Les dejan toda la carga a la mujer. Existe una enfermedad que en su mayoría ataca a hombres de todas las edades. Muchos la sufren, pero pocos saben que la tienen. Su nombre, Vedus crespus. Este video es parte de la campaña que busca dejar en evidencia que el machismo impera por estos días de pandemia en la mayoría de los hogares, con mujeres asumiendo todo el protagonismo de las labores domésticas, esto sumado a sus responsabilidades en muchos casos de teletrabajo. En cuanto al trabajo que se ha llevado la mujer, siempre ha sido pesado, pero ahora yo creo que el 1000% más. Tiene que ser un cambio estructural. Yo creo que el Estado debe reconocer que la mujer debe realizarse profesionalmente y por otra parte las empresas tienen que dar las facilidades para. La verdad es que yo no puedo hacer nada prácticamente con el bebé. Esto hay días que sí. O sea, el hombre trabaja y en el fondo, pues yo digo, chuta, claro, pero uno trabaja de 8 a 7
y después igual hay que ayudar. Así de revelador fue este estudio de la Universidad Católica. Las cifras son elocuentes. El 31% de los hombres ha dedicado 0 horas al acompañamiento de las tareas escolares de sus hijos menores de 18 años. Con este porcentaje, denominaron al hombre cero, aquel que destina ese lapso de tiempo a la semana a las labores domésticas. Y ese 31% es más grande en los hogares de menores recursos, es casi un 40% de los hombres en el 20% inferior de ingresos. Y un 20% en hogares con mayores ingresos. Los efectos que la pandemia ha provocado en las familias no han sido equitativos. Efectos para hombres y la pandemia que se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana. Aprovecho de que está todo durmiendo, de hacer mi trabajo. Yo voy cocinando, voy lavando, voy haciendo las cosas del aseo. Hago lo que puedo en esa jornada, mi trabajo. Es una especie de multimujer como muchas otras. Entre su emprendimiento, casa y niños pasa su día entero. ¿Siente que le hace falta ayuda de su marido? Siento que me hace mucha falta, sí. Él hace lo que puede. Si bien es cierto, nosotras las mujeres se nos sobrecarga mucho. Según el estudio, un 88% de las mujeres que quedaron cesantes durante la pandemia no ha vuelto a buscar trabajo debido al escaso o nulo apoyo que reciben en sus labores domésticas. La campaña Dedoscrespos.cl es impulsada por Comunidad Mujer. Y es por eso que queremos, a través de esta campaña, sensibilizar a los hombres para que se den cuenta que no es posible seguir manteniendo este orden social, económico y este arreglo al interior de las casas que significa esta tan injusta distribución. Factores históricos que aún atribuyen el rol del hombre al de proveedor y el de la mujer al cuidado. Lo que se busca y lo que uno pensaría que debería ser urgente es impulsar políticas de corresponsabilidad parental que permiten de alguna manera provocar el cambio, pues de forma natural, evidentemente, eso no se va a lograr. Después de cada comida, levanta todo de la mesa. Evita decir te ayudo, ya que eso no ayuda en nada. Cambio cultural y políticas que lo empujen son urgentes para hacer más equitativo el trabajo y el cuidado del hogar. Sucias en casa. Usted no sea Dedos Crespo. Igualdad puertas afuera y puertas adentro. ¿El feminismo será doméstico o no será? Vamos a cambiar de tema para contarles de un multitudinario concierto que se realizó en Wuhan, donde más de 11.000 personas asistieron a un festival de música. Pero la ciudad china donde se cree que se originó la pandemia no es el único lugar del mundo donde los espectáculos musicales han comenzado a regresar. Con estas imágenes, Wuhan volvió a sorprender al mundo. En la ciudad que fue el epicentro de la pandemia, dicen ya no conocen del COVID-19, y es que 11.000 asistentes se congregaron este fin de semana en la última edición del Strawberry Festival, el evento musical más multitudinario realizado hasta el momento en China. Es genial que este año los festivales estén de regreso. Medidas sanitarias de regreso. Las mismas, chicos con mascarilla y sin distancia física, aunque redujeron el aforo total y separaron las áreas para controlar la cantidad de asistentes. Una muestra más de la nueva normalidad que vive Wuhan por estos días, a más de un año de detectados los primeros casos que obligaron al confinamiento total de la ciudad china. Todos pueden ver que la situación en China es mucho mejor este año, así que creo que en el futuro las cosas mejorarán cada vez más. Masiva asistencia también vista en Nueva Zelanda, donde 50.000 asistentes repletaron este estadio. En Reino Unido, el interés por asistir a un show de música llevó a 3.000 británicos a ser parte de un masivo experimento científico. Bautizado por los organizadores como el primer baile, esta prueba piloto servirá para esclarecer cómo se transmiten las actuales variantes del virus en las aglomeraciones. Horas antes del concierto, todos se debieron someter a un test de antígenos. Ya en el interior del recinto no existían las reglas anti-COVID. Quienes vienen al show no tienen que usar mascarilla, no hay distanciamiento social. Una vez que entran pueden festejar como si fuera 2019. Experimentos masivos que también se han replicado en España. En este concierto realizado a finales de marzo, de los 5.000 asistentes, 6 dieron positivo, aunque los expertos creen que 4 de ellos se contagiaron fuera del concierto. Estos son datos muy tranquilizadores y creemos que pueden ser útiles para reanudar las actividades culturales en todo el mundo.
mundo. Es una de las actividades que más se extraña en el mundo, por lo que artistas y fanáticos ya cuentan los meses para el esperado reencuentro, por lo que artistas. Y los nervios de acero de un conductor de un camión de valores le ayudaron a frustrar un robo en Sudáfrica. La cámara de seguridad instalada en el interior del vehículo muestra, y lo van a ver, el ataque de un grupo armado que pretendía quedarse con el dinero. Bueno, el hombre a cargo del volante mantuvo la calma en todo momento, sangre fría absolutamente, dando instrucciones a su compañero y provocando que finalmente la banda escapara con las manos vacías. El vehículo resultó seriamente dañado y la policía aún busca a los delincuentes. Bueno, el video que muestra la pericia y la calma, además del conductor, ha dado la vuelta al mundo. Veamos parte del ambiente. Vamos a algo completamente distinto. Al Tribunal de España va a llegar el presunto hijo de Julio Iglesias, buscando que lo reconozca después de 30 años de una larga lucha judicial. En 2 ocasiones la justicia ha confirmado la paternidad, decisión que luego ha sido revertida. Esta presentación de Julio Iglesias data del 75, el mismo año en que el español sostuvo un romance con la bailarina María Evite Santos. De esa relación habría nacido Javier Sánchez Santos, quien lleva 30 años luchando por ser reconocido como hijo del cantante. Tuvieron un romance de, imagino que sería una historia de amor de, creo que fue una semana, 10 días, algo así. Y de ahí, pues de esa historia de amor, pues nací yo. En el 92, Sánchez Santos y su madre presentaron la primera demanda que resultó a su favor en primera instancia, pero tras la apelación de Julio Iglesias fue desestimada. Lo mismo ocurrió en mayo pasado. Por eso, el supuesto hijo del cantante decidió recurrir al Tribunal Supremo para que éste confirmara que es hijo del astro hispano. No es que el Tribunal Supremo Español esté diciendo que Sánchez Santos no sea hijo de Julio Iglesias. Lo que dice el Tribunal Supremo Español es que esta cuestión ya se resolvió por la justicia española, donde una sentencia determinó que no se podía acreditar la paternidad de Julio Iglesias en relación a Sánchez Santos. Nuevo revés después de 3 décadas de una lucha incansable en la justicia que ha incluido incluso el trabajo de detectives, quienes siguieron a Julio Iglesias Jr. para poder tener acceso a su material genético. Desde la basura lograron sacar una botella que tenía su saliva. Yo conocí a Javier hace muchísimos años, te puedo decir hace a lo mejor 20 años que le conocí una noche y hablé con él un segundo y un chico agradable, no tengo nada contra él. Me da pena, ¿no? todo lo que está pasando, ¿no? Es como que a mí me robaron una botella de agua para intentar, no sé, me parece fuerte, ¿no? Por eso dime que aún recuerdas el tiempo aquel. La prueba confirmó que Julio Iglesias Jr. es 99,9% compatible con el ADN de Sánchez Santos, prueba que el tribunal no consideró. De confirmarse la demanda, este español se transformaría en el 9º hijo del cantante. Había toda una cuestión que tenía que ver con esta gente que vive con una especie de vacaciones permanentes, con una especie de plenitud de la felicidad de la vida, del flirteo, y por lo tanto él explotaba esa imagen también en sus canciones. Todas sus canciones hablan de un yo, siempre, también en sus canciones, todas sus canciones hablan de un yo. En las letras de sus temas se da cuenta que Julio Iglesias básicamente canta sobre Julio Iglesias. Otros que vienen las continuarán. Julio Iglesias, que como ha sido su costumbre, no se ha referido a este caso. Javier Sánchez Santos tiene una última opción bajo la manga. Puede ir a la Corte Europea de Derechos Humanos o Corte de Estrasburgo y puede solicitar que dicha corte sí reconozca la paternidad de Julio Iglesias. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Camino judicial que Javier Sánchez Santos seguirá para demostrar que su madre siempre ha dicho la verdad y que él es hijo legítimo de Julio Iglesias.